¿Qué tal? Buenos días para todos. Seguramente cuando escuchen el audio va a ser buenas tardes para todos, pero bueno, yo lo estoy grabando una mañana, la mañana de fin de año, 31 de diciembre. Así que bueno, les mando un abrazo a todos, que tengan un feliz año en paz con el Señor y también con salud, que el Señor nos dé salud a todos. Bueno, yo quería compartirles un pasaje que es muy conocido, que seguramente todos lo habrán leído más de una vez seguramente, pero yo lo que quiero resaltar es una realidad que es lo que el pasaje está queriendo decir en cuanto a una falencia que había en la iglesia. Siempre la Biblia habla por algo, habla dentro de un contexto. Y eso es lo que yo quería resaltar hoy. El contexto en el que este pasaje tan conocido fue escrito por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. O sea que es el propio Espíritu Santo, es Dios mismo el que está diciendo esto. Y es una actitud que deberíamos nosotros, como hijos de Dios, chequear permanentemente para no caer en ese error. El pasaje es Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La verdad que tantas veces hemos leído, escuchado este pasaje y nos maravilla el carácter de Jesús. Servidor, obediente hasta la muerte, humillándose siempre. ¿Y en qué contexto fue? Dios puso en Pablo, en el corazón de Pablo, el escribir esto. En un contexto era el siguiente: Pablo estaba preso en Roma. Él estuvo en Roma más o menos 2 años, parte del tiempo preso, parte del tiempo en una casa que alquilaba, de alguna manera con un régimen de salida o de prisión domiciliaria, pero bueno, privado de la libertad en definitiva. Pero bueno, fueron aproximadamente 2 años. En esos 2 años, yo estuve leyendo cómo era el régimen en esa época, en las cárceles de Roma, y era terrible, no se le daba prácticamente comida. Los familiares o algunas personas se tenían que encargar de llevarle el alimento cada día.
Si eso no ocurría, la persona no comía. Era un régimen así de brutal. Entonces se enteraron de esta realidad de que estaba preso en Roma, en la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos fue fundada por Pablo, fue su padre espiritual, fue el que les enseñó el Evangelio, el que ganó a muchos y el que luego fue discipulando a los hermanos. Y la iglesia comenzó a funcionar. ¿Qué pasa? Después de muchos años de que la iglesia fue fundada, estos hermanos de la iglesia de Filipos se enteran que Pablo está preso. Entonces deciden enviarles donativos para su sostén, para que puedan comprar los alimentos que necesitaban para llevarle para comer, porque, vuelvo a decir, corría por cuenta de gente que quiera llevarle, no le daban de comer en la cárcel en ese entonces. Bueno, la cuestión que dicen los hermanos de Filipos, bueno, vamos a ayudar. Bueno, todo lo que se juntó había que llevarlo de Cesarea de Filipo a Roma, 1312 kilómetros de distancia, en una época que no había trenes, que no había autos, que no había aviones. Básicamente la gente común, la gente del pueblo, caminaba. Es decir, la persona que tenía que ir a llevar la ofrenda para el sostén de Pablo tenía que ir caminando 1300 kilómetros. Y eligieron solo una persona, esa persona fue sola, con todo lo que se juntó y con varios días de caminata de ida. Pero no solamente fue con el encargo de llevarle el donativo y volverse a Filipos, sino el encargo era quedarse con Pablo para asistirlo todo el tiempo que estuviese preso. Y ese hermano se llamaba, según la escritura que está en Filipenses acá, capítulo 2, Epafrodito. Muy bien, entonces, el contexto. Pablo preso, Epafrodito fue enviado para asistirlo en todas sus necesidades. Era el nexo entre lo que pasaba en el mundo exterior y la cárcel. El que le informaba, mira, llegó esta carta de la iglesia de tal lado, mira, están con esto, están con esta situación, están con esta otra. O sea, era el que mantenía a Pablo, no solamente el que le llevaba los alimentos, sino que lo mantenía al Pablo al tanto de todo lo que estaba pasando en los distintos lugares. No olvidemos que Pablo recorrió muchas partes de la vieja Europa predicando el Evangelio. Entonces, esa es la realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Por lo menos en esos 2 años que estuvo preso, fueron más o menos, quizá un poco menos de tiempo, pero bastante, Epafrodito estuvo fuera de la iglesia de Filipos, de donde salió. Pero bueno, ¿por qué este pasaje de Filipenses 2:5-11? Porque estaba ocurriendo algo. Y lo que estaba ocurriendo es lo siguiente. Filipenses 2, versículo 19. Dice, espero en el Señor Jesús enviar pronto a Timoteo,
para que yo también esté de buen ánimo, al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es decir, había una situación que estaba ocurriendo en la iglesia. Y Pablo, preso, dice, miren, yo, no olvidemos que estaba preso en Roma, y uno puede decir, la iglesia de Roma debería ser enorme, de cantidad de gente, seguramente. Pero Pablo dice, miren, yo espero en el Señor Jesús mandar pronto a Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es decir, Pablo dice, bueno, tengo todos estos hermanos en Roma, hay una situación en la iglesia de Filipos, dice, pero la verdad, espero mandar pronto a Timoteo. ¿Y por qué no lo enviaba a Timoteo? Ya, porque Timoteo estaba preso con él. Lo dice en el capítulo 1. Ahora, Pablo dice, pero yo no puedo mandar a otro, porque nadie se interesa de verdad por las personas. Cada uno busca lo suyo propio. Fueron enseñados, pero bueno, la actitud de ellos es, nosotros, cada uno seguía su propia realidad, era indiferente a lo que ocurría en el ámbito de la iglesia, sino que cada uno hacía la suya, como decimos nosotros hoy. Entonces Pablo dice, y tengo que esperar, había una situación en la iglesia de Filipos, y dice, bueno, yo tengo que esperar, no puedo mandar ahora porque tengo que esperar a Timoteo. Él sí se interesaba por las personas. Versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a Timoteo, espero enviarles luego de que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Ese pronto podemos traducirlo como que nunca más pudo ir a Filipos, porque al tiempo fue decapitado por orden de Nerón. O sea, Pablo quería ir. ¿Por qué? Porque se interesaba en el estado de las personas. Se interesaban las personas, igual que Timoteo. Pero no podían ir porque estaban los dos privados de la libertad. ¿Y qué tenía Pablo? ¿Qué tenía Pablo en su mano para hacer? Porque había una realidad, había una situación en la iglesia de Filipos que tenía que ser tratada. Entonces Pablo tomó una decisión tremenda. Y dice, versículo 25, mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes, y gravemente se enfermó, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza.
Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y Pablo tomó una decisión. El hombre que era suministrador de necesidad, el que le llevaba los alimentos, el que era el nexo entre él, entre la cárcel y el mundo de afuera, Pablo dijo, hay una situación en la iglesia de Filipos que hay que resolver, que hay que ayudar, que hay que enseñar. Y dijo, no puedo mandar a otro porque nadie se interesa de verdad en la gente. Voy a mandar a Epafrodito, que es el hombre con el que me trae las cosas, el hombre que es un compañero de milicia con el que oramos juntos, lloramos juntos, un colaborador fiel, permanente, pero pesaba más en Pablo el ánimo de ayudar a la iglesia a salir de la situación que estaban y no vio su propia realidad. Era un hombre que su interés estaba en las cosas de Cristo y no en los personales. Y eso es lo que enseña esta carta. Por eso Pablo, cuando escribe esta carta, y esta carta se la da a Epafrodito para que la lleve a la iglesia de Filipos, le dice que haya pues en ustedes el sentir que hubo un Cristo, el cual se despojó. Pablo se despojó del hombre que lo ayudaba, del hombre que oraba con él, que le llevaba la alimentación. Seguramente Dios suplió a otro, pero Pablo se despojó de él también. Se humilló, pero todo por el bien de la iglesia. Él tenía el bien, o sea, el interés de Cristo estaba por encima de sus intereses personales. Pero este pasaje comienza de esta manera. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. No nos conformemos con que ese sentir estuvo en Jesús, ese sentir estuvo en Pablo, ese sentir estaba en Timoteo, ese sentir no estaba en la mayoría de la iglesia de Roma, porque no podían mandar a nadie, porque nadie se interesaba por las personas de verdad, y ese sentir también estuvo en Epafrodito, que dice que por la obra de Cristo casi pierde la vida. Así que, bueno, que a nosotros no se nos mezcle, ¿no? Que siempre podamos tener esta actitud de que los intereses de Cristo estén por encima de nuestro interés personal. Bueno, hasta acá. Les mando un abrazo a todos y nuevamente, como les dije al principio, que podamos tener un buen año en el Señor y que, bueno, podamos realmente ver esto, ¿no? Es decir, el interés personal que nos cuesta no tenerlo es temporal. En cambio, si ponemos nuestra mirada en los intereses de Cristo, estamos poniendo la mirada en intereses que son eternos. Señor, rogamos para que no caigamos en esta trampa de poner nuestros intereses personales por encima de los tuyos. Ayúdanos a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Que sigan todos muy bien.